para hablar sobre el título, ¿no? El título no es un componente del texto, pero sí es una pregunta. Y para llegar al título, a veces solamente hay que resumir a la idea principal, ¿ok? Entonces, como que hoy estamos cerrando, jóvenes, la estructura del texto. El texto está compuesto por el tema del texto, las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas de tercer orden, donde el tema central y la idea principal son lo general y las ideas secundarias y las de tercer orden son las ideas particulares. Bien, con respecto a las ideas particulares, tema de hoy, tienen por finalidad las preguntas, ¿no? Las preguntas por las ideas particulares tienen como finalidad evaluar a ustedes, jóvenes, con respecto a determinadas unidades informativas. O sea, les quieren evaluar si ustedes han logrado conocer en el texto estos detalles, informaciones particulares, ¿sí? En estas informaciones particulares, ya sea las ideas secundarias o las de tercer orden, ¿qué hace el autor? El autor explica, ejemplifica, desarrolla lo propuesto en el marco de la idea general. Entonces, a veces el alumno solo se contenta con haber encontrado la idea principal, pero no lleva el recuento de las ideas secundarias. Pues las preguntas por las ideas particulares va a necesitar que el alumno conozca de estas ideas secundarias y de tercer orden. Entonces, cerrando esta diapositiva, diríamos que es por este motivo que es importante desarrollar la capacidad intelectiva de distinguir o de captar las expresiones que sobre asuntos puntuales el autor ha propuesto en el texto, ¿no? El autor ha propuesto en el texto. A ver, por lo general encontramos que una idea es compatible cuando es una expresión textual, expresión equivalente en sus dos formas, ¿no? Mecánica y constructiva. Repito, las preguntas secundarias y de tercer orden van a ser evaluadas, ¿no? Las preguntas sobre de estas informaciones van a ser evaluadas en la pregunta por lo compatible, ¿no? Cuando digan marque usted lo compatible, seguro la clave va a ser tal vez una idea secundaria, una idea de tercer orden, ¿no? A eso me refiero. Y una idea secundaria o una idea de tercer orden, en la pregunta por lo compatible hoy, o será una copia literal, o será una paráfrasis. Por hoy vamos a excluir, chicos, las inferencias, ¿ok? Lo que se infiere no vamos a tomarlo en cuenta. ¿Sí? La copia literal va a ser una transcripción de lo dicho en el texto. La frase equivalente es una paráfrasis. Esta paráfrasis o se dará mecánicamente o se dará constructivamente. Mecánicamente va a reemplazar palabras por palabras, sinónimos por sinónimos. Y constructiva lo que va a hacer es explicar, chicos. ¿Ya? Mira en lo que ya estamos, ¿ah? Te estoy diciendo que las ideas secundarias van a ser evaluadas por la pregunta de lo compatible. Cuando te pregunte, marque usted lo compatible, la clave va a tener solo dos formas en esta mañana. La forma de la transcripción y la forma del parafraseo. Cuando sea parafraseo, esto te lo digo de manera de advertencia, vas a encontrar un parafraseo mecánico o tal vez uno constructivo. El mecánico se da mediante el reemplazo de una palabra por otra. Y el constructivo se da mediante una explicación o un análisis de una expresión del texto, ¿no?
Por ejemplo, si el texto dijese, la tiza es deleznable, y luego viene la pregunta de lo compatible, ¿no? Marque usted lo compatible sobre el texto. Y una alternativa quisiera trabajar con esta oración que dice la tiza es deleznable, seguro va a aparecer así en las alternativas. La tiza es frágil. Esta es una compatible. Esto es una idea secundaria, ¿no? La tiza es frágil. Pero ¿qué ha pasado? Es una compatible por paráfrasis, porque lo único que he hecho es cambiar una palabra por otra. Exactamente sería una paráfrasis mecánica. Pero si tienes una expresión que dice la tiza se rompe fácilmente, ¿te das cuenta cómo estoy explicando qué es deleznable? Deleznable es romperse fácilmente. Entonces, esta forma sería una paráfrasis constructiva. ¿Me han entendido, chicos? ¿Me han entendido? Y esta sería una paráfrasis constructiva, ¿no? Josbel, ¿en qué? ¿En el examen diario de hoy te refieres? ¿O te refieres al examen de admisión? John, ¿se refieren al examen de hoy o al examen de admisión? No te preocupes, no te preocupes que estamos haciendo unas clases, estamos siguiendo un temario y hoy solo estudiaremos las ideas secundarias en su forma de la transcripción y en su forma de la paráfrasis. Hoy, la otra semana creo que nos va a tocar la inferencia, pues, y ahí al revés, ¿no? Si ves transcripciones, si ves paráfrasis, no las consideras y solo considerarías inferencias. Como estamos por temas, Josbel, como estamos por temas, John, no puedo abarcar todo en una sola clase, pues. Y como lo vamos a hacer paulatinamente, ya llegas al examen ya sabiendo todo. Salvo que postules la otra semana, Josbel. Tal vez estás postulando la otra semana, ahí sí cambia la situación, pues. ¿Qué dices, Josbel? ¿Me entendiste? ¿Qué dices, John? ¿Estamos? O díganme ahorita, profe, no, yo sí postulo la otra semana, entonces ya hago la clase como una especie de repaso, pues. Y también tendría que explicar las inferencias. Ah, muchachos, vamos. Hablen, hablen. La clase es para ustedes. Un ratito, Steven. Estoy esperando la respuesta de tu amigo Josbel y John. Ya. Steven, las inferencias vienen a ser informaciones implícitas. Algo que no está dicho, pero se sobreentiende. Steven, si yo te digo, cierra la puerta, se entiende que la puerta está ¿qué? Yo te digo, no, Steven, oye, cierra la puerta. ¿Cómo se encuentra la puerta, Steven? Ya, yo te dije que estaba abierta, Steven. Yo te dije eso, o se entiende.
o es producto de tu razonamiento? O sea, yo lo dije, no, ¿verdad? Es algo implícito. Eso es algo inferencial. ¿Te das cuenta, Steven, o no? ¿Qué es una inferencia? Aquella información que no se dice, solo se sobreentiende. ¿Entendiste, Steven, brevemente qué es una inferencia, porfa? Claro, sí, John, lo que es sobreentendido es una inferencia. ¿Ya? Bueno, si se sigue la regla de la lógica, ¿está bien, John? Si vamos de lo general a lo particular. Una inferencia es una idea sobreentendida, pero no todo lo sobreentendido, como dices tú, necesariamente será inferencia. ¿Está bien, John? Por eso es que les digo, por favor, un poco de paciencia, me estoy ciñendo al temario de hoy. El temario de hoy nos dice hay que estudiar las ideas secundarias, las ideas de tercer orden, y qué mejor manera de estudiarlas con preguntas que evalúen a estas ideas secundarias y de tercer orden. ¿Y cuál es esa pregunta que trata de interrogarte por una idea secundaria o de tercer orden? Es la pregunta por la idea compatible. Pero yo estoy poniendo hoy una restricción. Cuando les preguntemos por lo compatible, chicos, solo tratarás de contestar lo textual, ya sea como transcripción o ya sea como paráfrasis. Por hoy no vamos a marcar las inferencias porque queremos ejercitarnos en el hallazgo de las ideas secundarias textuales, en el hallazgo de las ideas terciarias textuales. Entonces avanzamos. Ya vamos a un ejemplo, jóvenes, ya vamos a un ejemplo. Si alguien está postulando y no le quiere decir en público, por favor, ahí nomás vaya preguntando todo lo que quiera. Yo entenderé que está postulando y yo estaré contestando. Pregunte todo lo que quiera. ¿Ya? Bien, vamos a este texto. Nos dice lo siguiente. Conocido también como Tribunal del Santo Oficio, era un tribunal religioso que tenía como objeto mantener la pureza de la fe, perseguir y castigar el delito de herejía, o sea, el ataque a los dogmas y prácticas de la Iglesia, protegiendo, ¿no? Protegiendo a los súbditos españoles de la contaminación de los herejes protestantes, judíos y musulmanes. Otros delitos perseguidos por la Santa Inquisición eran los pecados contra las buenas costumbres como la bigamia, la brujería, etc. Finalmente, perseguía y castigaba la lectura de libros prohibidos en una lista que anualmente publicaba el Santo Oficio, llamado Index Expurgatorum, desempeñando en este caso la Inquisición una función política en defensa del Estado español, pues con la censura de libros no solo se impedía la lectura de obras heréticas, sino también las que expresaban las nuevas ideas antimonárquicas y antiabsolutistas que estuvieron de moda en Europa en el siglo XVIII.
El Tribunal de la Santa Inquisición fue establecido en América por Felipe Parte II y llegó a Lima en el gobierno del virrey Toledo, entrando en funcionamiento en 1570. Jóvenes, hemos terminado de leer y vamos a preguntarles por ideas secundarias, ya les dije. El detalle es que para llegar a estas ideas secundarias debemos pasar por lo general. ¿Me pueden mandar al chat cuál es el tema y cuál es la idea principal, por favor? Que vienen a ser las ideas generales, ¿no? ¿Me pueden decir de quién se está hablando y cuál es la información más importante de ese sujeto? Repito, ¿no? ¿Me pueden decir cuál es el tema y la idea principal, por favor? Manden al chat. ¿De quién hablaron? Buena, Tafur. ¿Y la idea principal? Buena, chicos. ¿Y la idea principal cuál sería? Josbe, lo que tú has contestado, ¿cuál es? ¿El tema o la idea principal? Perfecto. Nuestro tema viene a ser el Tribunal del Santo Oficio, o también llamado el Tribunal de la Santa Inquisición. Tiene dos nombres, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Jóvenes, ¿y qué es lo más importante que han dicho del Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición? Es los objetivos, entendido como funciones, los objetivos entendidos como funciones, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Cuáles son esos objetivos? Uno, mantener lo religioso, lo relativo a la fe. Y el otro objetivo, chicos, es la de la función que un objetivo con la religión y otro objetivo con con la política, ¿no? ¿La ven o no la ven? ¿Entendieron o no? Muy bien, José Tafur. Jorge Tafur. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Ya tenemos entonces lo general del texto. Tenemos el tema y la idea principal. Ideas secundarias. Ideas secundarias. En el ámbito religioso, ideas secundarias. En el ámbito religioso, ¿qué delitos perseguía? En el ámbito religioso, ¿qué delitos perseguía? Bigamia, herejía, ¿no? ¿Estamos? También prohibió libros, ¿no? Pero también prohibió libros. Claro.
En el ámbito político, ideas secundarias. En el ámbito político, ¿qué persiguió? ¿Contra qué batalló la Santa Inquisición? ¿Qué es lo que prohibió? En el ámbito político, chicos. No, pues, no se dan cuenta. Ese es ahí está el detalle. Por eso es esta clase, para que practiquemos el hallazgo de estas ideas secundarias. Miren, la Inquisición tenía una función política en defensa del Estado español. Pues con la censura, ¿qué significa censura, Stephanie? Muy bien, Jorge. ¿Qué significa censura, José? En el texto. ¿Qué es censura? Prohibición. Una idea secundaria en el ámbito político es que la Santa Inquisición prohibió, censuró, prohibió. ¿Qué prohibió? ¿Qué prohibió? No las obras heréticas, por acá dice, no solo las obras heréticas, eso tenía que ver con la religión, pues, herejía, sino también, ya ves, Monse, conector de adición, ¿sí o no? Las que expresaban ideas antimonárquicas, antiabsolutistas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es una idea secundaria de lo que batalló en lo político la Santa Inquisición? Ah, batalló lo antimonárquico, prohibió lo antiabsolutista. Su función política es mantener el régimen monárquico, es mantener el absolutismo. Esa era su función política. Y su función religiosa era mantener la religión católica. Que no hayan ideas protestantes, que no hayan ideas heréticas. ¿Ahora se ha entendido un poco más? ¿Ahora se ha entendido un poco más? Ah, claro que sí, se puede inferir eso, ¿sí o no, Pablo Ticona? Se puede inferir eso. Si está a favor de lo antimonárquico, perdón, si está a favor de lo monárquico, si está a favor de lo absolutista, estaría en contra del Parlamento, profesor. Inferencia. Pero, Anderson, perdón, pero Ticona, si hoy aparece esa expresión en las alternativas que estaba prohibiendo el parlamentarismo, no lo marco. Sé que es verdadero, ¿sí o no, Pablo? Sé que es una idea secundaria, pero es inferencial. Hoy solamente quería trabajar con lo textual, porque como te habrás dado cuenta, Pablito, hace un rato, la gente no me contestaba, ¿no? Sobre esa idea secundaria. Y lo que quiero hoy es que estemos muy, muy observadores a lo literal. Ya, a ver, tengo dos preguntas para ti. ¿Cuál es la clave de la 1 y de la 2? Lúcete, maestro. Confiamos en ti, confiamos en ti. ¿Cuál es la clave de la 1 y de la 2? Miren, la pregunta 1 dice sobre el index expurgatorum. ¿Es verdad o no que el index expurgatorum en el texto es una idea secundaria? Te preguntan qué es el index expurgatorum. Es una idea secundaria. El index expurgatorum era una lista que
Se publicaba anualmente, pero ¿qué publicaba? Libros prohibidos. Entonces la respuesta sería esta. ¿Qué tipo de compatible es? ¿La transcripción o el parafraseo? Se ha usado las mismas palabras del texto. Está tal cual en el texto. ¿Qué tipo de compatible es? ¿Transcripción o parafraseo? Claro, José, excelente. Transcripción. Ya. En la 2. ¿La Santa Inquisición inició sus funciones en el Perú? ¿Inició sus funciones en el Perú? Dice, la Santa Inquisición, pregunta 2, inició sus funciones en el Perú y en el texto dice que fue en 1570. Y 1500 del siglo XVI. Y como dice 70, es de la mitad del siglo XVI hacia adelante. Por eso la respuesta sería segunda mitad del siglo XVI. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cómo es que en el texto había una fecha en números y cómo en la alternativa D está la misma fecha, pero en letras? Esto viene a ser un ¿qué? Parafraseo. ¿Qué dice? Bacán. Las posibles formas de que les pregunten por estas ideas secundarias son las siguientes, ¿no? Es coherente, es concordante, una idea compatible, una opción verdadera, se considera que, ¿no? La idea correcta, se asevera, se expresa de acuerdo con el texto, se manifiesta, se condice, ¿no? Es congruente, es convergente, es coincidente. Todas estas son formas de preguntar por la idea compatible, ¿no? Y acá tenemos un primer ejercicio, jóvenes, ya. A ver, vamos a hacerlo juntos. Protágoras vivió en Grecia en el siglo V a.C. Enseñaba muchas disciplinas, pero se especializaba en alegato dirigido a jurados. Un joven llamado Eulato quería aprender el arte sofístico de Protágoras, pero no podía pagar sus altos honorarios. Por ello, le propuso a Protágoras un acuerdo por el cual éste le daría las lecciones, pero no recibiría el pago hasta que Eulato no ganase su primer caso. Protágoras aceptó los términos del trato. Cuando Eulato terminó sus estudios, demoró mucho el inicio de su ejercicio profesional. Cansado de esperar vanamente por el pago, Protágoras abrió juicio contra su ex discípulo por el cobro de los honorarios que éste le deudaba. Eulato hizo su propia defensa ante la corte. Protágoras presentó su versión del caso en un dilema aplastante. Si Eulato pierde este caso, entonces, por decisión del tribunal, debe pagarme. Si lo gana, igualmente debe pagarme. Eulato o bien gana el caso o bien lo pierde. De todos modos, debe pagarme. La situación aparecía mala para Eulato, pero esta había aprendido bien, pero este debe ser, ¿no? Acá corregimos. Pero este había aprendido bien el arte de la retórica y como réplica presentó el siguiente contradilema. Si gano este caso, entonces, por decisión del tribunal, no debo pagar a Protágoras. Si lo pierdo, entonces,
por los términos del acuerdo, tampoco debo pagar a Protágoras. Si este caso bien lo gano o bien lo pierdo, de cualquier forma no debo pagar a Protágoras. Bien, jóvenes, a ver, quiero que me contesten las preguntas 1, 2 y 3 rápidamente. Empecemos. Sí, yo te lo escribí en tu chat. No, yo le escribí en tu chat. Yo le escribí en tu chat por privado.
Nada, chicos, están volando con las ideas secundarias, me parece, ¿no? Ya, acá hay 3 párrafos. En los 3 párrafos se está desarrollando un juicio, un litigio que muestra cuánto aprendió Eulato de Protágoras en el arte, sobre todo, de la retórica, ¿no? En el arte de los dilemas. Pero jóvenes, como nosotros sabemos, y si me piden cuál es el más importante, debemos trabajar con lo más general, ¿no? La idea principal es una idea general. Y aquí está la relación que se da entre Protágoras y Eulato. Quería aprender el arte sofístico, pero no podía pagar los honorarios, y llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el párrafo más importante? El primero para mí. El primero. ¿Por qué el primero? Porque está el acuerdo, ¿no? Por el acuerdo. Gracias a este acuerdo, luego vemos el juicio y vemos el dilema y el contradilema, ¿no? Por el acuerdo, vamos a poner acá. Ahora 2. En el último párrafo, ¿cuál es la idea más importante? En el último. Aquí, lo más importante es que Eulato aprendió bien el arte de la retórica, ¿no? Lo notamos. Eulato aprendió bien la retórica, ¿no? Ya, vamos ahora a la 3. Vamos a marcar verdadero o falso. Vamos a marcar verdadero o falso. Por su brillo retórico, Protágoras es el sofista más importante de Grecia. ¿Qué dice? ¿Qué dicen, chicos? Eso de ahí, eso no compatible. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o no es verdadero? Confirmen, por favor. Eso no es verdadero, chicos. Les dije que solo vamos a trabajar con lo que está expresado. Así dice. Marque verdadero o falso según convenga. Considere verdaderas solo las afirmaciones que coinciden con el contenido y la intención que se haya expresado directamente en el texto, chicos. Y que Protágoras es el sofista más importante de Grecia. ¿Dónde se dice eso? No se dice. Se dice que es bueno. Se dice que es especialista en lo suyo. Por eso Eulato pide que Protágoras le enseñe, pero no se dice, jóvenes. Falso. B. Existen debates filosóficos. Ni siquiera Josbel, ni siquiera porque sería muy bueno tal vez, pero decir que es el más importante, tendría que también conocer Josbel a los otros sofistas. Tendría que saber si entre ellos Protágoras es mejor que ellos, para recién decir que es el más importante. ¿Está bien, Josbel? B. Existen debates filosóficos en la Grecia del siglo
5 antes de Cristo. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Existían debates filosóficos o no en la Grecia del siglo V antes de Cristo? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Habla. Vamos, 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 contesten. Bien, Pablo, bien, José, bien, Estefan, ya contestaron. ¿Qué dicen los demás? Obviamente que falso, pues. Obviamente que falso. No creo que haya un alumno en el aula en ese momento que diga que es verdadero. El texto nunca habló de ello. Si existió o no, el texto no lo abarca. Profe, sí existió, yo leo historia. Pero no importa, pero acá trabajamos según lo que el texto dice. C. ¿Un litigio es un dilema entre dos sofistas? Habla. C. Eso también es falso, ¿no? Falso, no se dice. En el texto sí, el litigio que se dio es entre dos sofistas, pero no quiere decir eso que todo litigio sea entre dos sofistas, ¿no? ¿Ya? Ahora la D. Plácido de esperar fútilmente por el pago Protágoras abrió juicio contra su discípulo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira, por acá está. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso esa? La D, si se parece mucho. ¿Por qué falsa, Stephanie? Si se parece bastante. Josber, ¿por qué falso? José, ¿por qué falso? Muy bien, Pablo, porque plácido significa tranquilo, o sea, incómodo. Perdón, feliz, cómodo. Y cansado significa incómodo, ¿no? Molesto. Entonces acá es falso. Y la Eulato había aprendido bien el arte de la retórica y replicó presentando un contraargumento. Eso está por acá, ¿no? Eulato había aprendido bien el arte de la retórica y replicó, presentó, y como réplica presentó el siguiente contradilema. Y replicó presentando un contraargumento. Han cambiado contradilema por contraargumento, eso es una paráfrasis, eso es verdadero. Bien. Vamos a contestar las preguntas 4, 5 y 6. A ver, jóvenes, ¿cuáles serían las claves aquí? 4, 5 y 6. Ya, me dicen que no cambió la diapositiva. A ver, voy a dejar de presentar y lo voy a hacer de nuevo ya. Voy a cerrar y voy a volver a compartir.
Ahora, chicos, ¿se logra ver? A ver, jóvenes, ¿ahora se logra ver o no? Confirmen. Confirmen, confirmen, ¿se puede ver? Bueno, Gonzalo, ¿los demás pueden ver? Manden sus respuestas entonces si pueden ver. Bien, en la 4, chicos, dice el texto tiene como tópico, o sea, el tema sería la respuesta, el recurso del dilema, ¿no? La clave sería la B. En la 5 dice, según el texto, se puede calificar a Protágoras como, ¿cuáles serían las claves? A, mentiroso. B, arribista. C, evaluador. D, polidocente. E, acusador. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Acá nos dicen sobre Protágoras en la primera línea que enseñaba muchas disciplinas. Si enseña muchas disciplinas es polidocente, ¿no? La clave de las 5 debe ser la D. Y en la 6, un título apropiado sería un caso que ilustra el uso del dilema, ¿no? Bien, tenemos acá otro texto, a ver, lo vamos a resolver rápidamente también.
No, quiero mirar, no, espérate. A ver, dice, la fascinación por el murciélago se ha manifestado desde épocas precolombinas, en razón de sus características naturales. Su hábito nocturno lo convierte en el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos y asociados con personajes misteriosos o sanguinarios y deidades míticas. Por ello es un elemento recurrente en las expresiones artísticas de las antiguas culturas del Nuevo Mundo, pues constituye el vínculo entre la vida y la muerte, por un lado, y con las deidades de la naturaleza, por otro. Las cuevas donde habita eran consideradas como la entrada al más allá. Los mayas del suroeste de México, Guatemala y Honduras reverenciaban al dios Camazos, representado por un murciélago vampiro de los glifos y cerámica. El glifo para la gran ciudad precolombina en Copán era la cabeza de un murciélago nariz de hoja. La asociación con el animal llegó al imperio inca al agregarse fragmentos de piel de murciélago a la vicuña para las prendas reales, pechera y capa, que según las crónicas de los españoles vestía el emperador Inca Atahualpa. A pesar de lo grotesco que pudiera ser su aspecto y su inmediata impresión de rechazo por ser un animal que se alimentaba de sangre, las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron a estas criaturas de la noche, entretejiendo mitos y creando finas piezas de arte. Bien, jóvenes. A ver. A ver, jóvenes, contestamos al menos la 2, que dice para poner verdadero o falso, al menos. A ver, la 1 dice, ¿en qué o cuáles párrafos el autor particulariza el tema? ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Cambió la diapositiva o no? También, no sé si habrá cambiado la diapositiva. Chicos, ¿logró cambiarse la diapositiva? Ya. Entonces, hay 3 párrafos, ¿no? Y nuestro tema es la fascinación por el murciélago. La fascinación por el murciélago
Y dice bien claro por acá, en las antiguas culturas del Nuevo Mundo. Y en el párrafo número 2 hablan de los mayas. Y en el párrafo número 3 hablan del Imperio Inca. ¿Te das cuenta cómo esto de aquí es general? Cultura del Nuevo Mundo es general. Y te das cuenta cómo mayas es particular, incas es particular. Entonces, ¿en qué o cuáles párrafos se particulariza el tema? En el segundo y en el tercero, ¿no? Claro. Ahora la pregunta 2, ¿qué nos dice la pregunta 2? Indique verdadero o falso, ¿no? En la pregunta 2. A ver, el murciélago es el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos y asociados con personajes misteriosos. ¿Qué nos dice el texto? Acá dice el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos, pero la idea hasta acá está inconclusa. Para que sea el objeto ideal, debió ser desde sus hábitos nocturnos. Lo convierten, ¿no? Sus hábitos nocturnos. Y acá dice el murciélago es el hábito ideal, el objeto ideal, perdón, pero faltaría. Eso es falso, entonces. Falta la idea, pues. Está incompleta. ¿Ya? Es el objeto ideal por sus hábitos nocturnos. Sus hábitos nocturnos lo convierten. Pero así a secas, el murciélago es el objeto ideal. Faltaría, ¿no? Faltaría información. B. Las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron al murciélago a razón de su aspecto grotesco. Y eso está por acá. Las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron a esas criaturas, ¿no? Pero no es por su aspecto grotesco, es a pesar de su aspecto grotesco, a pesar de, no por, es a pesar de, no por su aspecto grotesco. Esto es falso. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se dieron cuenta o no? Ya ahora la sé. En Copán, la cabeza del glifo era un murciélago nariz de hoja. ¿Qué dices? Es que Josbel, el que sea el objeto ideal para crear abundancia de elementos simbólicos es producto de una causa. No es el objeto ideal de la nada, por naturaleza, sino por un motivo. Recuerda que las ideas secundarias, Josbel, son explicaciones. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es esa explicación, Josbel? Los hábitos nocturnos. Entonces, la idea, la información completa es que los hábitos nocturnos lo convierten, provocan, generan que sea el elemento indicado para crear abundancia de elementos simbólicos.
Por eso hemos considerado que la información está incompleta. Por eso es falso. Si no tuviera esos hábitos nocturnos, no sería así. Ya, ahora estamos en la C. Josbel, ¿tú qué contestaste en la C? ¿Es verdadera o falsa? Ya, para Josbel es verdadera también. ¿Qué dicen los demás? A ver, verdadero, profe. Verdadero, me dicen. Oh, Josecito, tú, la 3. ¿Qué dice José? Mira, Pablo Aldair les está dando la contra a ustedes, ¿ah? Pablo Aldair cree que es falso esta 3. A ver. La C dice, en Copán, la cabeza de glifo era un murciélago nariz de hoja. Y en el texto nos dicen lo siguiente. El glifo para la ciudad de Copán, el glifo, lo voy a subrayar, era la cabeza de un murciélago. El glifo era la cabeza de un murciélago, ¿entiende? Todo el murciélago no es el glifo. Solo la cabeza del murciélago es el glifo. Y mira que dice la C. En Copán, la cabeza del glifo era un murciélago, nariz de hoja. La cabeza del glifo, no, ¿verdad? Tendría que haber sido en Copán, el glifo era la cabeza de un murciélago. Esto de aquí es falso. ¿Se dieron cuenta los que dijeron que era verdadero? La D. Vamos a la D ahora. Las cavernas donde habitaban los murciélagos se concebían como el más allá. ¿Qué dicen? Las cavernas donde habitaban los murciélagos se concebían como el más allá. ¿Qué dicen? Vamos, vamos, contesten. Ya os he tirado la decepción. ¿Ah? Todo es falso, profe, dice. Todos son como los políticos, profe, falsos. A ver, acá dice, las cuevas donde habitaban eran consideradas como la entrada al más allá. Las cuevas eran consideradas como la entrada al más allá. Las cavernas, es lo mismo que cueva, donde habitaban, se concebían como el más allá. O sea, la cueva era el más allá o era la entrada al más allá. Yo creo que esto también es falso, ¿no? Eso también es falso. Porque una cosa es que sea el más allá y otra cosa es que sea la entrada al más allá. También se le ha quitado información. Ha ocurrido lo mismo que en la 1, que en la A. Se le ha quitado información. Pasamos a la E. ¿Qué nos dice la E? El emperador inca Atahualpa vestía prendas elaboradas con piel de murciélagos. Y acá nos dice, ¿no?, que se ha agregado fragmentos de piel de murciélago a la vicuña para las prendas, pechera y capa que vestía el emperador inca. Bacán. Entonces, al emperador inca vestía prendas elaboradas, claro, con piel de murciélago, ¿no? Claro. Verdadero. Verdadero. ¿Las prendas estaban elaboradas con piel de murciélago? Sí, ¿no? Bien, jóvenes. Tenemos ahí entonces la respuesta. Ahora tenemos acá unas preguntas. Perdón, me estaba salteando las preguntas.
A ver, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué marcaríamos aquí? ¿Cuál sería tu clave? El murciélago en la mitología y arte precolombino. A ver. Cuando yo digo el murciélago, no, la clave debe ser acá esta. El murciélago en el Nuevo Mundo. Los mayas y los incas, ¿no? Esta de acá. ¿Por qué? Porque al decir el murciélago en la mitología y en el arte precolombino, no estoy tomando en cuenta a la cultura. Cuando en el texto el murciélago tiene una visión de una cultura, pues. ¿Ya? La 4, grotesco, significa obviamente repugnante, ¿no? Y 5, si el murciélago fuese un animal de hábitos diurnos, la causa de que sea un elemento simbólico y asociado a personajes misteriosos era que tenía hábitos nocturnos. Entonces, si ahora tiene hábitos diurnos, dejaría de ser motivo de fascinación. La clave sería esta. Bien, chicos, gracias por su atención y participación. Esa fue la clase de las ideas secundarias. Son bastante detalladas, son bastante particulares. A más de uno nos puede jugar un error en el examen. Tengan cuidado con estas ideas secundarias. Pueden pasar a su evaluación diaria, chicos. Disculpen que me haya pasado unos minutitos. Gracias, gracias. Son muy amables. Gracias. Permiso. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Nos vemos.